Hola a todos, me presento. Mi nombre es Jesús Ernesto Beltrán Macías, soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Virtual Hispánica de México. Actualmente estoy estudiando la materia de Historia Crítica de la Psicología y uno de los temas que más me cautivaron y que quise estudiar a profundidad, el cual me ha dejado una profunda satisfacción, es el conocer sobre los filósofos del racionalismo, principalmente aprender de la postura filosófica de Baruch Spinoza. Brevemente me gustaría contarles un poco sobre la historia de Baruch. Su familia provenía de judíos que vivían en España, y estos en 1492 fueron expulsados bajo el mandato de los reyes católicos Fernando e Isabel. Migraron a Portugal, pero 4 años más tarde también serían expulsados de Portugal, dado el matrimonio entre el rey de Portugal, don Manuel I, y la infanta Isabel de Castilla, hija de los reyes católicos de España. La familia Espinosa se mudó al país de Holanda, un país liberal que los acogió desde el inicio. Pasaron los años y generaciones después, de los Espinosa nace en 1632 en la ciudad de Ámsterdam, Holanda. Baruch fue un excelente estudiante desde muy joven, quien impulsado por su familia, gracias al interés que mostraba por estudiar filosofía, le apoyaron en todo lo que necesitara, puesto que creían que podía ser un rabino excelente. Se desarrolló en el lenguaje, aprendió más de 5 idiomas, lo cual le permitió estudiar a profundidad cientos de textos en los diferentes idiomas que él dominaba, aprendiendo desde la filosofía griega y a sus exponentes. Spinoza estuvo muy influido por sus estudios en la Torá y en el Talmud, así como la Cábala, las matemáticas y la filosofía. Spinoza siempre mostró un carácter firme, siendo adepto a su filosofía y creencia. Llegaba a hacer afirmaciones tajantes en contra de lo que su sociedad judía dictaba. Es por ello que le condenaron y maldijeron, realizándole el decreto de excomunión llamado Herem, puesto que la comunidad judía se oponía a sus creencias y enseñanzas, dado que no iban acorde al pensamiento ortodoxo de dicha religión. Lo tildaron de panteísta y lo maldijeron para toda su vida. Spinoza decía abiertamente sus críticas acerca del poder que influían los doctos para controlar a la masa y del poco interés que tenían por el despertar espiritual de los individuos, interesándose únicamente por el beneficio propio y la institución religiosa. Se sabe que el pensamiento de Baruch fue influenciado por René Descartes, filósofo francés, el cual afirmaba que existen únicamente dos sustancias opuestas, que son la pensante y la opuesta, es decir, aquello que pertenece al mundo mental, por el medio del cual pensamos, razonamos, imaginamos, deducimos, etc. Y el mundo de lo físico tangible, aquello que podemos tener contacto por medio de nuestro cuerpo. Esto es considerado como dualismo, filosofía que divide entre el cuerpo y el alma, lo físico y lo intangible, lo superior y lo terrenal. Para Baruch Spinoza esto no es así. Para él, todo pertenece al mismo ser. Todo proviene de la misma fuente, que es la luz de la creación, Dios mismo. En la filosofía de Spinoza podemos leer lo siguiente: Dios no tiene derecha ni izquierda, ni se mueve ni está parado, ni se halla en ningún lugar, sino que es absolutamente infinito y contiene en sí todas las perfecciones. Esto nos da a entender, por entrada, que para Baruch no existía aquel principio dualista como el que menciona Descartes, sino que engloba el principio dualista, uniéndolo en la creencia de que todo lo creado es Dios y Dios es todo lo creado. A Dios no únicamente lo relacionamos a todo lo que podemos pensar y sentir, sino que tiene que ver con la misma creación material, lo que podemos palpar y observar por medio de nuestros sentidos. Todo el universo también es Dios, desde lo más ínfimo hasta lo más inmenso. Para Spinoza, el mal y el bien no existen como conceptos absolutos,
son relativos y dependen de aquel que juzga su propia experiencia. Lo que existe es lo bueno y lo malo. Lo bueno es aquello que nos causa felicidad y lo malo es aquello que sentimos que nos hace enojar, entristecer, etc. Pero dichos conceptos son a la vez subjetivos. Uno de los conceptos más hermosos de entender en su filosofía es el amor. Para Spinoza no existe otra cosa más que el amor puro y desinteresado de aceptar la divinidad sin esperar un paraíso o alguna recompensa similar. Esto es, aceptar a la creación y a los eventos que ocurren en ella tal como son, sin deseos de que las cosas fueran distintas, sino viviendo la vida tal y como se nos presenta, disfrutando de cada momento. Todo es parte de la dicha de estar vivos, con lo cual disfrutamos del amor real de nuestra existencia. El concepto que desarrolla Baruch Spinoza, llamado conato, que es conocido también como el deseo, es la verdadera esencia del hombre. Se encuentra dentro de cada individuo, dado que todo ser vivo tiene el deseo innato de querer vivir y cuidar su propia vida. El vivir implica el querer experimentar la vida misma y disfrutar de aquellos placeres. El placer es aquello que nos mueve, nos impulsa a seguir disfrutando de esta vida maravillosa. Spinoza, a su vez, cree que cada individuo tiende a relacionarse con los demás individuos que están en la cercanía de él. Esto es debido a que en conjunto nuestra especie tiende a potencializar la facilidad del deseo de vivir, apoyándose entre todos a llevar una vida más sencilla, prolífera y armónica. Es por ello que tendemos a crear grupos o entes sociales. Dentro de este desarrollo, guiado por el deseo y la libertad, es necesario que existan reglas o normas sociales, las cuales orientan nuestro comportamiento hacia un bien en común, lo cual es la vida. Por lo tanto, las leyes cuidan de que el individuo sea respetado. A través de estas leyes, la autoridad y la fuerza es beneficiando a la armonía de la sociedad. Lo principal de esta creación es para evitar que los impulsos desenfrenados y la ansia de placer desmoronen dicha sociedad. Tus deseos o impulsos no pueden estar por encima del bienestar del otro. Personalmente, admiro mucho a Spinoza, porque mostró ser una persona con convicción. Él sabía del impacto que podían tener sus pensamientos, sus enseñanzas, las cuales vertía dentro de sus escritos, así como las consecuencias que sus actos producirían ante la religión a la que él pertenecía, pero con la que no compaginaba. Siguió adelante con todo ello sin temor, incluso de que le arrebataran la vida. ¿Quién lo diría? Él, que tenía la concepción de un Dios amoroso, del cual todos provenimos, y que siempre creyó en disfrutar del bien entre todas las personas, paradójicamente intentaron asesinarle, clavándole un puñal por la espalda, de lo cual él esquivó y logró salir ileso. De aquella capa que demostraba lo ocurrido, él la cuidó como un símbolo personal de la gracia de Dios. ¿Qué tipo de corrientes psicológicas actuales pueden tener relación con los planteamientos psicológicos que surgieron en la antigua Grecia, Edad Media, Renacimiento, la Ilustración, y explicar cuáles son las similitudes entre las teorías o corrientes actuales? A mi parecer, aunque la manera en que los antiguos pensadores concebían la vida y sus costumbres eran muy distintas a las nuestras, existen ciertas correlaciones que se perciben como esencias de la vida que nos muestran la realidad a través de la reflexión. Sin lugar a dudas, las diferentes filosofías alrededor del mundo son las bases sobre las que se asentaron todo lo que se ha construido en torno a la psicología contemporánea, dado que sin ellas no existirían nuestras estructuras de pensamiento ni la vida como la vemos actualmente. Aristóteles fue quien estudiaba el alma, dándole un sentido de conciencia
siendo esta misma el ente sensitivo que procura el placer y evita el dolor, observando en la mente una alta capacidad intelectual que se desarrolla por medio de la imaginación, la memoria y la reflexión por medio del deseo. En la actualidad, dentro de estos conceptos se ven aplicados en la psicología que desarrolló Freud, llamada terapia psicoanalítica, la cual a través de la introspección y en la reflexión observamos nuestro comportamiento, el cual ha sido impulsado por el deseo, también llamado líbido en esta corriente. De igual manera, la corriente cognitivo-conductual se basa en nuestra capacidad de razonar, de donde obtenemos nuevo conocimiento que nos ayuda a tomar decisiones para solucionar los problemas que se nos presenten. Si vemos las posturas dualistas de la Edad Media, podemos ver que se basaban en la filosofía y teología, debido a la gran influencia y poder que tenía la Iglesia sobre la sociedad. El camino que esta filosofía muestra es a través de la redención, logrando que tu alma se acerque a Dios, a través de la realización de buenas acciones, caridad y labores sociales, así como tener pureza en tu pensamiento. Actualmente existen estas corrientes en diferentes religiones y doctrinas, las cuales se relacionan con la fe y la espiritualidad que les acompaña a sus fieles en su diario vivir. Durante la época del Renacimiento, se regresa por el interés de entender a nuestra mente y cómo ésta influye en nuestro comportamiento, dejando de lado el interés del alma. Es en esta época donde crece el interés sobre cómo mejorar la vida del individuo, sus necesidades básicas, la manera en cómo mejorar para lograr un desarrollo personal y con esto sentirse autorrealizado. Todo esto es lo que la corriente del humanismo busca en sus principios, así como la terapia gestal, ayudando a que el individuo tome conciencia de su estado presente, sea autorresponsable de sus actos e integre aquellos aspectos que no le dejan seguir avanzando. En la época de la Ilustración, se empiezan a retomar conceptos que desde la antigua Grecia ya se mencionaban, como el aprendizaje que se da a través de la experiencia. Los psicólogos de la Ilustración retoman dicho concepto, pero lo aplican al método científico, para lograr tener una observación meticulosa del experimento, poder medirlo, experimentar con ello y así crear, analizar y modificar las hipótesis del fenómeno observable. Esto más adelante se utilizaría para fundar la corriente de la psicología experimental y la neuropsicología, las cuales son terapias que nos ayudan a solucionar problemas conductuales, entendiendo el por qué actuamos de cierta manera, encontrando las razones incluso desde la biología cerebral. Otra similitud con la época de la Ilustración es en la psicología social, la cual por medio de la experimentación científica podemos entender el comportamiento de los diferentes grupos que se forman dentro de un ente social. Gracias a ello, podemos encontrar soluciones a los conflictos que se generan en los círculos laborales, educativos, culturales y políticos, estableciendo normas y principios para mejorar la relación entre los implicados. Gracias por su atención.